Para hablar de este programa de mediación escolar hemos invitado al técnico municipal, Rafael Contreras, que es responsable de este programa y que conoce bien más sobre el contenido del mismo para mejorar la convivencia dentro de las aulas. Rafael Contreras, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Es el cuarto año que se pone en marcha este servicio de mediación escolar y por el momento el balance que haríais, ¿cuál es? Es bastante positivo, llevamos trabajando en el Distrito Oeste con este programa ya bastantes años y no solo en el Instituto Josefa de los Reyes, sino también en el Sofía, en el Polígono, en las dos zonas que la Junta considera como zonas con necesidades de transformación social. Zonas de transformación social porque detectasteis que había un deterioro de esa convivencia. Normalmente en las zonas con un perfil más bajo a nivel socioeducativo se traduce que en los institutos hay un mayor nivel de conflictividad entre alumnos, alumnos con profesores y alumnos con las familias también, que es los tres ámbitos donde trabajamos. ¿Y en qué consiste exactamente este programa? Pues el programa consiste en dos puntos. Uno es el punto de mediación, que un día a la semana yo voy allí, tengo toda la mañana, para entrevistar individualmente a todos los chavales que o voluntariamente o por derivación de la orientadora o orientador del centro me llegan para que pueda mediar en un conflicto que se produce entre ellos mismos, entre ellos con los profesores o entre ellos y la familia. Puede darse esos tres puntos. Si es con la familia, también se trabaja con la familia. Hay que recordar que hace 22 días se puso en marcha un número de teléfono gratuito para denunciar cualquier situación de acoso escolar. Bueno, pues el balance, según los primeros datos, en España se han detectado 933 casos de acoso escolar que van a ser investigados. ¿Os llama la atención? Hombre, es producto un poco de todo lo que está pasando. Lo que pasa es que nosotros intentamos intervenir un paso antes. El protocolo de acoso está bastante bien definido en cada centro escolar. Lo que intentamos es prevenir llegar a eso y entonces el tema es enseñar a los chavales a que puedan resolver los conflictos de una manera positiva y sin llegar a algo tan extremo como es el acoso y que en algunos centros pues ocurre. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de estos jóvenes dentro? ¿Por qué se crea ese conflicto? Pues hay varias cosas. Una de ellas son los chavales que tienen pocas habilidades sociales y lo que es la integración en el entorno escolar les cuesta trabajo. Es un entorno a veces hostil donde pasas de la primaria a la secundaria y te tienes que defender, te tienes que integrar, tienes que ser reconocido, aceptado. Y hay veces que los chavales tienen pocas habilidades para integrarse en un medio que bueno, pues a veces es duro. Otras veces el conflicto se da cuando los chavales tienen interiorizado de forma negativa la autoridad y tienen problemas con los profesores. No aceptan las normas, no aceptan la autoridad, no aceptan y se producen esos conflictos. Y la tercera pata ocurre cuando a nivel familiar también todo esto se traduce en que a los chavales les cuesta trabajo aceptar las normas que le ponen los padres, cuando los padres no ponen ninguna o cuando hay ausencia y entonces los chavales al llegar al medio escolar pues como que se rebelan contra todo lo que el sistema escolar les propone. Entonces ahí se dan los conflictos. Chavales que no tienen normas, que no estudian, que no saben trabajar en grupo. Entonces todos esos problemas son los que me llegan a mí al punto de mediación y yo como una parte externa intento sin tomar partido ayudar a los chavales a que puedan ver la realidad de una manera distinta. Muchas veces se trata de que pongan los pies sobre la realidad y decirles vamos a ver, tienes que aprender a convivir, tienes que aprender a aceptar unas normas porque eso es lo que te va a ayudar a crecer y a desarrollarte como persona. Es un trabajo paulatino, no es una sola sesión, muchas veces requieren bastantes entrevistas individuales y lo que se intenta es que el chaval no termine excluido del centro escolar por acumulación de partes, por expulsiones, por agresiones o por lo que fuera. Es lo que intentan, prevenir llegar a eso. Muchas veces en esas actitudes vemos también una forma de llamar la atención, porque, como bien apuntaba usted, a lo mejor en casa, pues con esa ausencia de normas o una situación de desestructuración dentro de la familia se traslada luego a ese entorno, al de la clase. El sistema escolar suele ser muchas veces la traducción del sistema familiar, eso está estudiado y está demostrado desde hace bastante tiempo y en muchas ocasiones pues ocurre que los chavales pues reproducen en el instituto lo que ven en casa.
Quiere decir, si hay ausencia de normas, ellos no van a aceptar cualquier norma que haya. Si hay ausencia de disciplina o de trabajo, ellos no van a trabajar nada de lo que se les proponga. Si hay un trato, digamos, desigual en casa, donde el hombre puede, entre comillas, no tratar bien al resto de la familia, ellos reproducen muchas veces ese trato con el resto de los compañeros. Se traduce muchas veces en este acoso que se dice, ¿no? Entonces, todo eso repercute sí o sí en los chavales a la hora de reproducir comportamientos, está claro, vamos. Y también lo contrario, quiere decir, la inhibición en la familia, en el colegio también tiene su traducción, y es chavales que son bastante apocados, tímidos, que no tienen habilidades para expresar lo que sienten. Cuando eso ocurre en casa, en el colegio muchas veces son los chavales objetos de burlas o de un trato poco favorable. Y ahí también hay que trabajar ayudándoles a que se empoderen, a que tengan mayores recursos. ¿Y es la propia persona afectada, la víctima, la que traslada al centro educativo que tiene un problema con tal compañero o compañera? Suele ser el tutor del centro el que detecta. El tutor detecta la situación o la problemática porque le ha llegado del chaval o de otros chavales o porque él mismo lo observa. Puede ser también la familia, que dice, oye, yo veo a mi hijo que no funciona bien en el instituto, que no va a gusto, que tiene problemas, y entonces nos lo derivan. Y a partir de ahí yo empiezo a trabajar. El proceso de mediación siempre se da porque haya una voluntariedad. Después el chaval tiene que querer que se medie en eso, si no es muy complicado. Muchas veces, cuando tú te metes en asuntos, a los chavales hay veces que no quieren que tú destapes una situación de conflicto. Entonces tienes primero que trabajar un poco la relación de confianza para que te pueda decir, mira, tengo este problema o tengo este conflicto, y a partir de ahí entonces ya intervengo. Puedes sentir miedo, ¿no?, que se agrave más. Claro, exactamente, exactamente. Te vuelvo a decir que es una edad, la adolescencia, bastante complicada, es una edad donde la necesidad de reconocimiento, la necesidad de integración muchas veces hace que los chavales no tengan en cuenta que sus comportamientos tienen consecuencias en el otro, y entonces por querer ser más, muchas veces intentas pisar a otro sin darte cuenta o dándote cuenta, y eso trae unas consecuencias negativas en el tercero, ¿no? Y ahí es donde hay que poner muy claro, en este caso al chaval, que pueda de alguna manera insultar o apocar al otro, que tiene que darse cuenta de que su comportamiento tiene una consecuencia y que esa consecuencia es negativa. Y ahí es donde quizás también el trabajo es un poquito más duro, ¿no? Porque el que tú te des cuenta que tu comportamiento hace daño al otro no es tan fácil a primera vista, siempre hay una resistencia inicial. Claro, y no se resuelve con una charla. Exactamente. Normalmente siempre ha habido consecuencias, que ha habido partes, ha habido apercibimiento, en muchos casos ha habido expulsiones de varios días entonces, en ese momento, cuando yo ya los cojo, ya han tenido varias situaciones de sufrir las consecuencias de su comportamiento, ¿vale? Entonces, ahí es donde yo utilizo para que él se dé cuenta de que algo no marcha bien, de que algo de lo que está haciendo, primero, está creando consecuencias negativas para los demás y también para él mismo, porque está perdiendo los estudios, porque está perdiendo el interés por sacarse el graduado, porque está perdiendo el interés por las cosas importantes. Y sobre todo porque también está creando una consecuencia a nivel familiar, ¿no? Muchas veces hay padres que nos vienen diciendo, no sé qué hacer con mi hijo, ¿no? Parece que cada vez me hace menos caso, cada vez reacciona menos ante lo que yo digo. Hay una pérdida de autoridad y hay veces que es real, es decir, es que realmente no tienen recursos para que el chaval entre por lo que ellos quieren, ¿no? La situación de crisis, el ver que a lo mejor sus padres se encuentran en paro, ver que aunque estudies puede que no tengas ese trabajo deseado, eso también se traslada a la convivencia, es decir, puede influir. Sí, bueno, el tema, se habla de acoso y de problemas en las aulas a partir de toda la gran crisis, ¿no? A partir de los años 70 hasta aquí empiezan a darse, porque antes la figura del maestro, del profesor, nunca había sido cuestionada. A partir de la crisis, el profesor muchas veces se ha visto envuelto en conflictos, en agresiones. Antes eso no se veía, es decir, por lo menos cuando éramos pequeños los profesores eran como una autoridad. Ya todo eso, hay una parte positiva y es que hay una relación más igualitaria, pero hay una parte negativa y es la pérdida de autoridad.
todo eso va parejo a la pérdida de autoridad de la familia. Yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, y el sinsentido también del futuro, quiere decir, ¿para qué vamos a estudiar si en el futuro? Y es verdad que está ocurriendo que los chavales terminan la carrera y tienen que volver a casa, pero aparte de eso, yo creo que también hay una pérdida de, vuelvo a decir, de una autoridad sana que ayuda a crecer al chaval, de una autoridad que ayuda a madurar, de una autoridad que ayuda a orientar. Es decir, quitarle esa parte negativa a la autoridad y verle todo lo contrario, la parte positiva. Un chaval adolescente necesita un límite, necesita una autoridad, necesita una persona que le oriente para saber por dónde tiene que coger. Cuando eso no está, el chaval se desorienta y muchas veces la desorientación acaba en agresión, en conflicto, en sinsentido. ¿Y por qué se deriva a veces esa agresión o ese malestar al docente? Porque de alguna manera es el que simboliza supuestamente esa figura que debería de tener una autoridad y a veces no la coge, o una figura que detenta la autoridad y a veces la quiere coger, pero ya el chaval tiene una resistencia a aceptarla, porque antes previamente en casa no ha habido una interiorización de esa figura. Entonces, si yo en casa no tengo interiorizado que mi padre y mi madre son los que mandan, cuando llego al instituto, ¿cómo voy a aceptar que un profesor que me ve 1, 2, 3 horas a la semana me diga lo que tengo que hacer? Entonces, la rebeldía, el no aceptar o el no aceptar ese límite, hace que muchas veces los chavales se rebelen, ¿no? Independientemente de que se imitan modelos agresivos, ¿no? Dados por la publicidad, por la televisión y por el entorno más cercano, ¿no? Estamos hablando de un programa que se desarrolla de mediación escolar por parte del Ayuntamiento, en este caso en el Josefa de los Reyes, pero tan peligroso es la ausencia de no tener un referente como tener una sobreprotección, es decir, que este problema no entiende de clases sociales. Claro. El término medio, es que con la adolescencia es complicado, es el término medio. Es decir, hace falta un límite, pero también hace falta cierta autonomía. ¿Para qué? Porque los adolescentes están en una época donde tienes también un poquito que demostrarse a sí mismos que pueden expresar, que pueden hacer cosas y que pueden equivocarse, ¿vale? Entonces, esa mano izquierda y derecha de tratar a los adolescentes con cierto límite, marcándole por dónde tienen que ir, pero además dándole voz y voto y expresión, esa es la parte que muchas veces los adultos yo creo que olvidamos, ¿no? Que o nos ponemos demasiado autoritarios o nos ponemos demasiado permisivos. Y yo creo que hay un término medio. Entonces, en la mediación lo que intentamos trabajar es con esto, con este término medio. Que tengas claro cuál es tu límite, pero también que puedas expresarte tal como eres, que puedas decir cómo te sientes, que puedas decir lo que piensas, ¿vale? Sin que eso quiera decir que lo que tú piensas se tenga que llevar a cabo, ni que tenga que decir que lo que tú sientes sea lo real, ¿vale? Entonces, es como eso, una mediación, estar en medio de lo que tú quieres y lo que deberías ser. Y ya para ir concluyendo, el tema redes sociales, existe esta figura de mediación, pero el acoso o el grado de no entendimiento se puede llevar las 24 horas del día a través de WhatsApp, Facebook. ¿Qué se hace en esos casos? Pues yo he tenido casos donde lo he recomendado al chaval que se salga de una red social, es decir, que se salga de un grupo de WhatsApp, que se salga de un Instagram, que se salga, porque se ha utilizado en algunas ocasiones como medio conflictivo de insultar o de burlar a un chaval. Entonces lo primero que te recomiendo es cuídate, sí, cuídate a ti mismo, no te metas en estas historias. El problema es que muchas veces los chavales ven estas redes como algo, como otro punto de integración y de, como, tengo que estar ahí para sentirme aceptado. Pero cuando existe un problema de insulto, lo primero es, salte de ahí. Y si hay un problema de insulto claro, denúncialo. Yo siempre le digo a los chavales, y además creo que este tipo de conducta hay que ponerle un límite. No se puede utilizar nunca una red social para insultar a alguien, porque lo ve todo el mundo y eso pone en crisis tu propia imagen y tu autoestima. Vamos. Sin olvidar que eso está tipificado hoy en día y que existe ese número de teléfono, el 900-018-018, un número de teléfono gratuito que funciona las 24 horas del día y que está dirigido pues, a esas personas que sufren acoso escolar, como decíamos, 933 casos detectados en tan solo 21 días, más de 3.200 llamadas, lo cual dice mucho de la situación que atraviesan muchos alumnos y alumnas en nuestro país, de miedo, de no poder tener pues, una convivencia en paz.
y desde el Ayuntamiento pues se trabaja por mediar para que no se llegue a esa situación de acoso. Rafael Contreras, técnico municipal, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Vale. Y a ustedes decirles que regresamos con más noticias, con más portadas de periódicos aquí en su emisora pública en Onda Jerez. Ahora se quedan con el pleno de noviembre, donde se llevan las cuentas, en un pleno extraordinario, las cuentas de los presupuestos 2016. Ya saben que Izquierda Unida, PSOE y Ciudadanos votarán a favor. Ganemos ya ha dicho que votarán en contra y el Partido Popular pues puede ser que se abstenga o, por el contrario, vote a favor, incluso en contra. Lo veremos en unos minutos. Gracias por estar ahí.